pasaría si las mujeres pensáramos que somos cosmos? ¿Y si creáramos nuestras vidas desde la conciencia de que somos cosmos? Me llamo María del Carmen Damián Escobar. Y yo, Daniela Flores Sotelo. Somos sujetas autoras de Creadoras Cosmicers, el podcast que inspira a las mujeres a ejercer su empoderamiento en coherencia con el funcionamiento del universo. Bienvenidas al episodio número 3 de Creadoras Cosmicers. Estamos agradecidas por el espacio y el tiempo que te estás dando para escucharnos y reflexionar sobre el fascinante tema del empoderamiento de las mujeres junto a nosotras. Este episodio es muy especial porque damos apertura a la serie de reflexiones basadas en las preguntas que me interesa resolver sobre el tema del empoderamiento de las mujeres y sobre las que me propuse encontrar las respuestas correspondientes. De ahí que, como les contamos en el primer episodio, recurriera a María, por considerarla la persona que más satisfactoriamente podría contribuir a resolver mis dudas. Por lo que te estoy sumamente agradecida, por cierto. Y por lo tanto, este es el momento. Ha llegado la hora de atender las preguntas para las que hemos creado este podcast. Entonces, Daniela, dime, ¿cuál es tu primera pregunta? Ay, creo que es una pregunta un tanto profunda y hasta cierto punto compleja, mas considero que el ejercicio de responderla será sumamente esclarecedor para comprender el tema del empoderamiento de las mujeres desde el marco de referencia de las leyes universales que hemos elegido en Creadoras Cosmicers como nuestro ¿desde dónde? Así que, mi primera pregunta es, ¿en qué paradigma de concepción de la realidad se ubica el feminismo? ¡Wow! ¡Qué potente! Me encanta. Vas a ver que por medio de esa pregunta, efectivamente vamos a esclarecer cuestiones muy interesantes y además con aplicaciones extensibles a otros ámbitos de la vida. Así que va a ser un ejercicio muy provechoso. Mas para que nuestra audiencia vaya en sintonía con nosotras durante el descubrimiento de la respuesta, será bueno esclarecer las referencias de los dos temas centrales que incluye tu cuestionamiento, que son los paradigmas y el feminismo. Por ello, quiero comenzar atendiendo la primera referencia. Así que nos pregunto, ¿qué es un paradigma? Me parece también muy útil atender esos dos grandes temas, pues eso nos va a ayudar a tener mayor claridad en la respuesta. Entonces, vamos a conocer la definición de paradigma. Bien, en el libro La palabra que cambió el universo, encontramos que paradigma es una palabra de origen griego formada por para, que significa junto, y deia, que significa mostrar, indicar, patrón y modelo, de cuya raíz indoeuropea deic vienen palabras como decir y adjudicar. En síntesis, un paradigma es un modelo basado en dichos que nos indica cómo es y o debe ser la realidad. Entonces, con base en dicha definición y pensando desde el sistema de referencias de leyes universales, yo puedo entender por qué la primera pregunta de Daniela versa sobre esclarecer el paradigma desde el que se argumenta y concibe el feminismo. Sin embargo, me parece bueno que Daniela misma nos platique de manera general por qué le parece relevante ese punto. ¿Te late contarnos, Daniela? Sí, claro. Bueno, comprendiendo cómo funciona la ley de generación, que dice que la realidad se genera desde lo sutil a lo denso, tal como lo mencionamos en el segundo episodio, también referenciando la palabra que cambió el universo, entonces entiendo que un paradigma no solo es un modelo para explicar la realidad, como algo que existe de manera independiente de la misma, sino que también sirve para generarla, porque como bien dice la definición que citamos, es un modelo basado en dichos, ahí está el nivel de la palabra creadora, que nos indica cómo es y o debe de ser la realidad, lo que a su vez implica un proceso de creación. Excelente observación. Con ese punto aclarado, te invito a que abordemos el segundo tema central de tu interrogante. Y para ello, considero que lo mejor será que tú nos cuentes a qué te refieres cuando hablas de feminismo y qué es el feminismo. Bueno,
Si bien es algo sobre lo que llevo conociendo algunos años, para dar una respuesta más aterrizada, me puse a leer más al respecto y, en síntesis, encontré que el feminismo surge en Francia como un movimiento social con el propósito de reivindicar que las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres, cuestionando y criticando la posición de inferioridad que culturalmente, desde el patriarcado, nos ha sido asignada y que ha derivado en múltiples y diversas formas de discriminación en la esfera privada y pública. Ahora, compartiendo un poco más de contexto histórico, tenemos que han habido varias olas del feminismo desde sus orígenes, que han comprendido sucesivas etapas del movimiento, cada una con ciertas características distintivas. Durante la primera ola del feminismo, el enfoque estaba en la obtención de derechos civiles y políticos, y las mujeres reclamaron principalmente los derechos a la educación y al voto. Por esa época, en Inglaterra, las mujeres comenzaron a manifestarse a través de charlas, panfletos, mítines, etcétera, pero al no obtener los resultados deseados ante lo que pedían, radicalizaron sus manifestaciones, recurriendo a acciones tales como sabotear comercios, quemar lugares públicos y quienes llegaron a ser llevadas a la cárcel a hacer huelga de hambre. Más adelante, cuando los hombres se fueron a la Primera Guerra Mundial, las mujeres los sustituyeron en los trabajos y una vez tomando conciencia de sus propias capacidades, exigieron nuevamente el derecho al voto, el cual esta vez lograron obtener, aunque con ciertas restricciones. Este antecedente me parece que nos puede servir para analizar posteriormente algunas cuestiones. Continuando con el contexto histórico, en la segunda ola del feminismo, el enfoque estaba en la lucha contra los convencionalismos sociales de la época, siendo el objetivo reivindicar un modelo familiar y social alternativo. Se empezaron a marcar dos vertientes del feminismo. Por un lado, está el feminismo liberal, que tiene por objetivo lograr la igualdad de derechos a partir de reformas legales y actuando desde las instituciones, y por el otro lado, el feminismo radical, que considera que la acción política es importante, pero no suficiente, pues las leyes no cambian a la sociedad, sino que hay que resolver el problema desde la raíz, la cual sitúa en el patriarcado, que es el modelo de organización social y política más arraigado en la sociedad y consiste en una estructura de organización y dominación sexo-género en la que prevalece la autoridad y el poder de los hombres y lo masculino. Por lo tanto, para las feministas radicales, el objetivo es cambiar dicho sistema social, es decir, de construir el patriarcado. Posteriormente, en la tercera ola del feminismo, comienzan a surgir los enfoques vanguardistas, por ejemplo, el feminismo interseccional, que considera múltiples y confluyentes categorías de discriminación que sumadas al género acrecentan la discriminación hacia las mujeres. Ya en la actualidad, el feminismo es muy diverso y las diferentes corrientes y personas involucradas no están de acuerdo ni en todas las metas ni en los medios para lograrlas. Además, hoy en día ya no se considera únicamente un movimiento social, sino también político, económico, cultural, académico, entre otras categorías, que incluyen también las de modelo de pensamiento o ideología. Sin embargo, a pesar de la diversidad que menciono, el feminismo de manera nuclear tiene por propósito transformar en las relaciones sociales las posiciones de poder entre ambos sexos para lograr la equidad de género y que con ello las mujeres puedan hacer valer sus propios derechos, lo que incluye ejercer su libertad y voluntad de decisión, así como eliminar cualquier forma de discriminación o violencia dirigida hacia ellas. Bueno, si el feminismo se define desde sus inicios como un movimiento social, me gustaría que abordemos y nos digas qué es un movimiento social. Ok, al respecto, la definición más completa de movimiento social que encontré fue la de la revista Gaceta, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y dice que los movimientos sociales tienen como objetivo principal lograr un cambio, son una acción colectiva de participación ciudadana en la cual se expresan valores, creencias e ideologías. En ellos se manifiesta el descontento e inconformidad con el sistema, se lucha por los derechos y por poner fin a las injusticias y son claves a la hora de añadir nuevas demandas al proponer, reivindicar y pedir mejoras en conjunto para toda la sociedad. ¡Wow! ¡Qué curiosas imágenes contiene esa definición! Observo que si un movimiento social es una acción colectiva, ya nos está remitiendo al paso 4 de la generación de realidad, que es la acción.
por lo que su zona de influencia está en el plano de la materia. Recordemos que en el episodio 2 mencionamos que desde la cosmosociología entendemos que por ley de generación, el camino de creación de realidad ocurre mediante un proceso de 4 pasos que van de lo más sutil a lo más denso. Primero propósito, segundo palabra, tercero emoción y cuarto acción. Entonces, volviendo a la definición, me parece importante cuestionarse quién realiza la acción. Y al pensar en la idea de acción colectiva, identifico que hace alusión a un actor colectivo, es decir, a un grupo de personas que dirigen su participación ciudadana a movilizarse como una misma masa o un mismo cuerpo, expresando ciertos valores, creencias e ideologías. Eso por sí solo ya sirve para entender por qué a la hora de explicar el desarrollo histórico del feminismo se usa el concepto de olas. El siguiente punto a observar es que si el propósito, es decir, el paso 1 del movimiento social, es lograr un cambio mediante la manifestación de descontento e inconformidad con el sistema, entonces, si escuchamos con atención la parte que dice con el sistema, lo que me imagino es algo así. Vamos a ponerle humor al asunto y de paso nos divertimos. Primero, imaginemos al actor colectivo. Por ejemplo, imaginen que Daniela y yo vamos caminando por la calle tomadas de la mano y sincronizadas. Es decir, cuando una da un paso con el pie derecho, la otra también. Cuando una se mueve la mano izquierda hacia la nariz, la otra también. Ambas nos desplazamos al mismo tiempo hacia una dirección y nos movemos algo así como una parvada. Entonces, se va notando una homogeneidad entre nosotras y que vamos moviéndonos como si fuéramos una misma masa. ¿Y qué hacemos al desplazarnos juntas por el mundo? Pues nos la pasamos diciendo que queremos cierto cambio y lo hacemos manifestando descontento e inconformidad, porque según la definición citada, esa sería nuestra tarea. Entonces, nuestro enfoque mental tendría que estar dirigido a encontrar aquello que queremos cambiar, de tal manera que siguiendo el orden natural, primero pensemos en lo que quisiéramos cambiar, segundo, hablemos de lo que ocurre y que no queremos, tercero, nos sintamos descontentas e inconformes por ello, y cuarto, realicemos acciones que pongan de manifiesto aquello. Por ejemplo, ¿qué acciones se te ocurre que serían coherentes a ese proceso de creación, Daniela? Una manifestación señalando aquellas cosas hacia las cuales experimentamos descontento. Puede ser a través de una marcha, por ejemplo, o incluso de denuncias en redes sociales. Ajá. Entonces, continuando con la construcción de la imagen, ya nos pueden imaginar a Daniela y a mí moviéndonos en marcha, diciendo lo que existe y que queremos cambiar, mostrándonos disconformes y descontentas. Finalmente a esa imagen se suma lo que les dije que escucharan con atención, la parte de la definición que dice con el sistema. Entonces, imaginen que estamos haciendo tales cosas con el sistema moviéndose junto a nosotras como nuestro fiel acompañante. Entonces, si alguien se imaginaba que por medio del movimiento social se produciría una separación del sistema mencionado, pues entendiendo su definición, así como está expresada en la revista Gaceta, nos damos cuenta de que no ocurrirá así, porque no está establecido de esa manera en su propósito. Pero vamos un poco más allá. ¿Qué pasaría si la definición dijera en lugar de con el sistema, contra el sistema? ¿Qué te imaginas, Daniela? Bueno, en ese caso me parece que la movilización estaría dirigida a colocarse en una posición frente al sistema que manifieste oposición, desde la cual señalarle al sistema que se quiere lograr un cambio respecto a aquello que está causando el descontento y la inconformidad. Por lo tanto, un movimiento social sería un enfrentamiento que daría lugar a la condición de lucha para que cambien cosas que tienen que ver con poner fin a injusticias. Está bueno que hayas notado
que movilizarse contra un sistema se traduce en realizar un enfrentamiento y además ya avanzaste a pensar para qué sería dicho enfrentamiento. Al respecto, la definición de la revista Gaceta menciona que lo que se realiza mediante el movimiento social es clave para proponer, reivindicar y pedir mejoras en conjunto para toda la sociedad. De lo que deduzco que el movimiento social sería una de las acciones a realizar dentro de un proceso mayor en favor de algún propósito social relativo a proponer, reivindicar y plantear mejoras, aunque no dice relativas a qué. Y eso es un gran hueco en la definición que va ligado al hueco de que no especifica hacia qué se dirige el cambio que se pretende lograr por medio del mismo. Si las personas implicadas en un movimiento social estuvieran claras y de acuerdo sobre el propósito del proceso dentro del que se ponen en movimiento y sobre el cambio específico a producir mediante su acción colectiva, podrían reconocer cuándo lo han logrado y darían paso y lugar a lo siguiente. Por ello quise que reflexionáramos sobre la diferencia que se produce en el significado de movimiento social si se lo define como una acción colectiva que se realiza con algún sistema, que si se lo piensa como una acción colectiva contra un sistema que se critica. Para destacar que el nivel de ambigüedad en la definición de movimiento social es tan grande que difícilmente las personas que conforman el actor colectivo encontrarían referencias para orientar, acordar, organizar y concluir su participación en él. ¿Te hace sentido, Daniela? Según las referencias cosmosociológicas que ya conoces, ¿qué ideas vacilando? ¿O te surge alguna otra cuestión antes de continuar? Sí, me hace sentido. ¿Y sabes qué me recordó hablando de referencias cosmosociológicas? El mapa de creación de paz que compartieron Khalil Bhaskari y tú en el curso titulado ¿Qué es la paz y cómo crearla?, que por cierto está disponible gratuitamente en la web oiacosmos.com. Recuerdo que hablaron de la paz como un ciclo de 4 etapas, y una de ellas era justamente el enfrentamiento, mas entiendo que es preciso proceder a una siguiente etapa para lograr un propósito relacionado con la creación de paz. Así es. Qué bueno que te diste cuenta de ello. Efectivamente, estoy pensando desde una comprensión de desarrollo de las experiencias como procesos cíclicos evolutivos. Y gracias por compartirle a la audiencia el dato de contacto donde pueden encontrar la información sobre el ciclo de la paz, ya que les ayudará a comprender mejor las leyes universales implicadas en la manera de pensar los procesos de desarrollo en ciclos evolutivos. Bueno, hay una cosa más que quisiera que analicemos sobre algo que sí se menciona en la definición de movimiento social. Así que les invito a que se imaginen como parte de un actor colectivo que se mueve para lograr un cambio manifestando descontento e inconformidad con un sistema y luchando por los derechos y poner fin a injusticias. Para completar esas imágenes, les haré otra pregunta. ¿Dónde está el sistema? ¿Qué dicen? Les invito a reflexionar eso, porque es crucial para encauzar las acciones subsecuentes. ¿Tú qué dices, Daniela? ¿Dónde está el sistema? Uy, es una pregunta muy interesante, pues desde un marco de referencias que ubico como de tipo sociológico, más que no toma en cuenta la parte cósmica, diría que por el sistema se hace referencia al sistema social y por lo tanto es algo que claramente está afuera, o podría ser pensado de esa forma, incluso que forma parte de la realidad por sí misma. Sin embargo, al pensar de manera cosmosociológica, me remito a la ley de correspondencia que dice como es adentro, es afuera, y me doy cuenta de que considerar dicha ley implica cuestionar la existencia de el sistema como algo externo a nosotros. ¿Será entonces que pudiera ser interno? ¿Cómo sería eso? Mm, muy bien. Me agrada que plantees ambos polos de pensar la posible respuesta. En cualquier caso, habría que completar la imagen. Si alguien piensa que el sistema mencionado está afuera en la realidad manifiesta, ¿dónde está? Y con base a qué el actor colectivo puede afirmar que sus mensajes y manifestaciones las realiza con aquel sistema. De la misma manera, si alguien piensa que el sistema está en el interior, ¿en qué del interior el actor colectivo puede encontrar a tal sistema?
Les invito a reflexionar sobre ello y mientras tanto, propongo avanzar a otras preguntas que ayudarán a esclarecer la pregunta inicial. Pues recordemos que estamos reflexionando para responder en qué paradigma de concepción de la realidad se ubica el feminismo. Daniela, estamos esclareciendo la categoría feminismo dentro de tu pregunta. Lo primero que ha quedado de manifiesto es que el feminismo es un movimiento social. Ahora vamos a explorar, en tanto movimiento social, cuáles son sus características diferenciales. Así que propongo que empecemos por explorar lo siguiente. Daniela, en los discursos feministas, ¿a qué sistema se critica? Entiendo que es al sistema de creencias patriarcal. Entonces, si el sistema al que se critica es un sistema de creencias, ¿en dónde está ese sistema? Que es sobre el que versan las manifestaciones de disconformidad, demandas y luchas feministas. Hmm, interesante, pues al ser un sistema de creencias, se podría decir entonces que en la mente de cada persona que lo sostiene. ¡Tuché! Ese dato es clave para discernir por dónde y a quién le corresponde decidir transformar el sistema de creencias patriarcal, así como para discriminar de qué paradigma de concepción de la realidad surge el feminismo. Y yendo a por esclarecer la cuestión, será importante que nos cuentes qué realidad explica el feminismo y qué dice de cómo funciona lo que aborda. Ok, el feminismo explica la existencia de relaciones entre hombres y mujeres en las que se ejerce violencia y discriminación hacia ellas, que permean los niveles afectivo, físico, sexual, psicológico, económico, político, social, etc., pues la organización social patriarcal legitima dichas prácticas. Para entender eso, hay que tomar en cuenta el contexto de que histórica y culturalmente, desde el paradigma patriarcal, se ha considerado al hombre como el sexo fuerte y a la mujer como el sexo débil, lo que ha derivado en que los hombres tengan una posición de superioridad y poder sobre la mujer en la estructura y organización social que se basa en dicho paradigma. A partir de tal contexto, el feminismo, desde una mirada crítica, observa esa situación como algo no favorable para el desarrollo pleno de todas las personas, y de ahí que tenga como objetivo la deconstrucción del patriarcado para lograr que todos y todas puedan hacer ejercicio de sus derechos, tomando en cuenta el principio de equidad. Ah, qué buena reflexión. Oye, ¿y ya te diste cuenta que en tu respuesta has dicho cuál es el paradigma sobre el que versa el feminismo? ¡Ay, es verdad! Al parecer me respondí yo sola, ¿cierto? Bueno, ok, sí, el paradigma patriarcal. Mas creo que preciso entonces reencauzar mi pregunta, pues les platico que al momento de formularla, yo estaba pensando en función de dos grandes paradigmas de concepción de la realidad que ubico como el paradigma de unidad y el de separación, el cual también he llegado a escuchar ser nombrado como paradigma mecanicista. Y la razón de pensar mi pregunta en función de ellos es que de acuerdo con lo que hasta el momento he conocido, las implicaciones de pensar la realidad desde uno u otro derivan en resultados sumamente distintos y que a su vez tienen grandes implicaciones en la forma en la que actualmente operan la mayoría de las organizaciones sociales humanas. Ah, entiendo. Entonces redireccionemos y vamos a profundizar. La verdad es que me entusiasma que hablemos de tales cosas. Bueno, para empezar, les comparto que en mi proceso de discernir la información relativa al paradigma patriarcal, también llegué al punto que señalas, Daniela, de tomar en cuenta si tiene relación con alguno de los paradigmas de separación o de unidad, así como los mecanicista, de conexión y de interconexión. Y de hecho, justamente sobre el tema de los paradigmas, tuve una conversación con Khalil Bashkari, quien me explicó que existen muchos paradigmas en relación a diferentes aspectos o temas del universo. Por ejemplo, la vida, la mente, la economía, etc. Recordemos que un paradigma es un modelo mediante el que se explica cómo es o debe ser el tema de la realidad que aborda. Entonces, Khalil me contó que ocurre con frecuencia que distintos paradigmas se intersectan entre sí, compartiendo algunos elementos y divergiendo con respecto a otros. En ese sentido, en la conferencia Las leyes universales de la mente, Khalil ha explicado que el denominado paradigma mecanicista
versa sobre el tema del funcionamiento de la mente. Partiendo de esas bases, me di cuenta que el patriarcado es un paradigma que versa sobre la organización de las relaciones sociales. Respecto a los paradigmas de separación y de unidad, me parece que versan sobre el tema del funcionamiento de la vida. Ah, ok. Entonces ahora identifico que lo que me interesa conocer me parece que es el paradigma de funcionamiento de la mente desde el cual se sostiene el patriarcado, pues pensando en función de la ley de mentalismo, desde ahí se genera la realidad. Dicha ley lo que dice es, citando el Kybalión, todo es mente, el universo es mental, y explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Ok, entonces, para identificar a qué paradigma de funcionamiento de la mente se relaciona el paradigma patriarcal, y ya que con base en lo que hemos conversado podemos deducir que el feminismo, al versar sobre dicho paradigma con su sistema de creencias, estaría expresando el patriarcado, y que a su vez es altamente probable que la mayoría de personas que participan del feminismo no lo hayan pensado conscientemente así, a mi consideración, para encontrar la respuesta a tu nueva pregunta y al mismo tiempo esclarecer la relación del feminismo con el sistema de creencias patriarcal, lo que conviene reconocer son los resultados e implicaciones que produce el feminismo. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué realidades se crea por medio del feminismo relacionadas con el paradigma patriarcal? Bueno, en un primer momento observo que la realidad creada por el feminismo es la lucha contra el patriarcado, que de manera más concreta se manifiesta en lucha contra las conductas y prácticas machistas. Además, la manera feminista de pensar la discriminación y la violencia de género deriva en colocar a la mujer en la posición de víctima y al hombre en posición de victimario. Por otro lado, vemos que se ha creado una gran diversificación de posturas feministas, varias de las cuales se contraponen en cuestiones importantes, por lo que me parecería interesante analizar qué es lo que ha dado origen a ese fenómeno dentro del mismo movimiento. Sin embargo, también me parece importante resaltar que si bien la lucha feminista oficialmente es contra el patriarcado y sus manifestaciones, ya en la práctica puedo observar que se ha traducido en resentimiento, prejuicios y rechazo hacia los hombres, por considerarlos, con base en las estadísticas, las figuras que preponderantemente ejercen la violencia machista. Y debido al panorama actual en materia de violencia de género, existe una gran desconfianza hacia ellos por parte de muchas mujeres feministas. Ok, sigamos profundizando. Según lo que nos has comentado como resultados que has observado, entonces, ¿cuál sería su modelo de organización de las relaciones sociales? Hmm, Debido a que piensa la mujer en posición de víctima y al hombre en posición de victimario, entonces entiendo que opera bajo el modelo de la tríada dramática, pero, para completarla, está faltando la posición de Salvador. ¡Qué interesante! Me parece que el feminismo estaría representando esa posición. Bien, vamos avanzando. Para que tus reflexiones no queden al aire, Daniela, ¿qué te parece si nos das algunos ejemplos de en qué has observado esos resultados y aquel modelo implicado? A ver, observo el modelo implicado y también la lucha contra las conductas y prácticas machistas en la forma en la que actualmente se brinda atención a las mujeres que viven situaciones de violencia de género, pues desde los contextos feministas se les nombra víctimas y a los hombres que ejercen violencia se les denomina agresores. Al abordar dichas situaciones, las feministas suelen aludir a la noción de culpa, recalcando que la mujer nunca la tiene, mientras que el agresor sí. Aquí se ejemplifica el resultado de estar en una lucha constante hacia afuera, señalando como culpable al otro bajo el argumento de que es quien tiene que cambiar. Sin embargo, algo que me ha parecido interesante es que al hablar de conductas y prácticas machistas, las feministas reconocen que no solamente los hombres pueden tenerlas, sino que hay muchas mujeres machistas también, a quienes se llega a nombrar como víctimas del sistema, según he escuchado. Y de nuevo aparece el triángulo dramático, aunque en esta ocasión el sistema es el victimario. Por ejemplo, recientemente durante la época navideña, llegué a ver algunas publicaciones y videos en redes sociales sobre cómo lidiar con comentarios machistas esta Navidad,
o críticas a la sociedad actual en épocas navideñas, resaltando que en las fiestas son las mujeres quienes se espera que realicen las tareas que estereotípicamente se les han asignado desde los roles de género tradicionales, como preparar la cena y la casa para recibir a la familia, servir, limpiar y encargarse de que todo esté en orden, las cuales son demandas sostenidas no solamente por parte de los hombres, sino también de mujeres en la familia, como tías, abuelas, etcétera, que crecieron con la mentalidad de que así es como deben de ser las cosas. Y ese tipo de contenido que encontré publicado en cuentas feministas era una invitación para hacer las cosas diferente. Oye, Daniela, ¿y mencionan propuestas de en qué sentido hacer diferentes las cosas? Sí, lo que llegué a ver era la idea de que hubiera una contribución equitativa por parte de las personas implicadas en la fiesta, es decir, que si todos los presentes vamos a comer y queremos disfrutar de la cena, entonces tiene que haber una repartición de labores de forma que también todos cooperemos para prepararla, servirla y lavar los trastes tras haberla degustado. Mm, entonces, las propuestas versan sobre el paso de la acción. Lo que a mí me interesaría esclarecer es, ¿acaso avanzan hacia proponer un modelo diferente para la organización de las relaciones sociales? Porque por ley de generación, ahí está la clave de si esas sugerencias derivarían en transformación del sistema patriarcal que están criticando o si por el contrario, solo representan algunos cambios que estarían camuflando por un tiempo el sostenimiento del mismo. ¡Guau! ¡Qué importante considerar eso! Fíjate que al menos hasta el momento, y desde lo que yo conozco y he observado, no he logrado identificar una propuesta de un modelo como tal que sustituya al sistema patriarcal. Como que he escuchado mucho acerca de deconstruir al patriarcado, incluso consignas que se utilizan en marchas feministas, por ejemplo, que mencionan que el patriarcado se va a caer, y si bien identifico propuestas de cambios, son más que nada relativas a actitudes o conductas en las relaciones, por ejemplo, con relación al consentimiento y la responsabilidad afectiva, que versan en torno a mejoras en la comunicación, así como a considerar la voluntad de ambas personas implicadas en una relación. No obstante, algo que a mí me causa un poco de inquietud es que desde el nivel de las creencias, como lo llegué a mencionar previamente, observo una tendencia a que haya prejuicio y rechazo hacia los hombres, que según entiendo, se ha derivado del hecho de que estadísticamente son ellos quienes mayormente ejercen violencia de género. Y lo que menciono lo he observado, por ejemplo, en frases coloquiales muy comunes en la actualidad, sobre todo en personas de mi generación, tales como todos los hombres son basura, o ¿qué esperabas? Es hombre, no se puede confiar en ellos. Hasta algunas más fuertes como ¡ay, qué asco los hombres! Además, también actualmente observo como una creencia muy presente que nos tenemos que cuidar de los hombres, lo que resulta en un sentimiento de desconfianza permanente al relacionarse con ellos. Y la razón por la que me inquieta es porque me cuestiono cómo es que sosteniendo ese tipo de creencias se pretenden generar cambios en las relaciones con los hombres para que éstas sean sanas y disfrutables para ambas personas implicadas. Interesantísimo. Bueno, yo también observo que el discurso feminista versa con base en el modelo del triángulo dramático descrito por Stephen Cartman. Y tampoco he detectado que desde los feminismos se esté avanzando a proponer algún paradigma diferente para las relaciones sociales, que derivaría en un sistema de creencias estructuralmente distinto, mediante el que, en consecuencia, emergería la manifestación de otras formas de relaciones entre mujeres y hombres. Mas tampoco me extraña, debido a las ambigüedades que hay en la definición de movimiento social que ya platicamos. Bueno, es un tema que se podría analizar a mayor detalle, mas para los fines de responder a tu consulta, me parece bien abordar la reflexión hasta allí y así dar paso a checar qué nos indica eso respecto a qué paradigma del funcionamiento de la mente se relaciona con el paradigma patriarcal. ¿Te parece bien? Sí, adelante. Entonces, respecto al funcionamiento de la mente, has mencionado el paradigma mecanicista como uno de los que estás considerando. Y yo mencioné además los paradigmas de conexión y de interconexión. Tomando en cuenta todo lo que ya reflexionamos, ¿cuál es el que relacionas con el paradigma patriarcal y por qué? Ok, el que más me suena es el paradigma mecanicista, y para explicar mi respuesta,
Voy a aprovechar para compartirles que hace poco María y yo realizamos un cuadro comparativo con las características de diferentes paradigmas de concepción de la realidad, así que tomaré algunos elementos de ahí. Entonces, el paradigma mecanicista considera que estamos separados del todo, lo que genera una visión del mundo caracterizada por la idea de desconexión, lo cual relaciono con lo que mencioné previamente, que se sostiene en contextos feministas, acerca de la lucha hacia afuera y la creencia de que la culpa, por ejemplo, en situaciones de violencia, la tiene completamente el otro y por lo tanto es el único que tiene que cambiar, sin abrirse a la posibilidad de reconocer que pudiera haber una implicación propia en la generación de la realidad experimentada. Otro supuesto del paradigma mecanicista es que el universo funciona como una máquina y que únicamente la materia influye sobre la materia. De ahí que los cambios propuestos desde el feminismo se sitúen en el paso de la acción y las conductas, creyendo que desde ahí se cambiará la realidad. También desde el paradigma mecanicista se considera que la realidad es producto de cuestiones de azar cuyas causas desconocemos y que es independiente de cada persona. Por lo tanto, eso abona la creencia de que las situaciones vividas, por ejemplo, violencia de género, son cosas que simplemente le suceden a las personas, sin que haya una implicación propia en su generación. Y esa consideración de que la realidad es producto del azar se relaciona a su vez con el supuesto mecanicista que dice que en el universo no existe una estructura organizativa fundamental, sino que es desorganizado. Por lo tanto, no tiene sentido procurar encontrar dicha estructura que pueda ayudar a comprender las situaciones desde sus causas y, por lo tanto, a transformarlas desde la raíz. Y aquello último también da luz para entender por qué desde los análisis realizados desde los feminismos no han llegado al nivel sutil desde el que se origina la estructura que organiza el patriarcado y que por lo tanto no lleguen a proponer un modelo nuevo y diferente de relaciones sociales, así como que se queden en la descripción y señalamiento del fenómeno que denominan techos de cristal sin encontrar desde dónde se origina ni cómo dejar de hacer que ocurra. Bueno, pues por lo que a mí respecta, yo también encuentro que el paradigma patriarcal se relaciona con el paradigma mecanicista. Así que me parece que ya hemos respondido a tu pregunta, Daniela. ¿Qué opinas? ¿Hay algo que consideres que queda en el aire y que te gustaría abordar? ¿O con lo que hemos recorrido te resulta suficiente? Bueno, desde mi punto de vista hemos respondido satisfactoriamente mi pregunta, que consistió en esclarecer en qué paradigma de concepción de la realidad se ubica el feminismo, y me parece que a partir de lo que hemos conversado, podríamos ahondar en qué implicaciones tiene que el feminismo esté enmarcado en el paradigma patriarcal que se deriva de una forma de pensar la realidad mecanicista para el ejercicio del empoderamiento de las mujeres, y propongo que lo abordemos en el siguiente episodio. ¿Te late? Va, me late. Muy bien, continuamos entonces en el siguiente episodio. Muchas gracias por este fascinante y divertido ejercicio de reflexión, María. Con mucho gusto. Yo también me divertí. Y bueno, gracias a ti por plantearme las preguntas para que reflexionemos juntas. Y también me gustaría preguntarle a nuestra audiencia, ¿a ustedes qué les ha parecido? ¿Qué reflexiones les surgen a partir de lo que hemos estado conversando? Pueden compartirnos al respecto a través de los comentarios en nuestras plataformas y estaremos muy interesadas en leerles y continuar reflexionando tomando en cuenta sus aportaciones. Creadoras Cosmicers, El podcast que inspira a las mujeres a ejercer su empoderamiento en coherencia con el funcionamiento del universo. encuentra un nuevo episodio una vez por bimestre. Nos puedes escuchar en Spotify, iVoox y YouTube. Y recuerda seguirnos en Instagram como @creadorascosmicers. Gracias por escucharnos. Deseamos que hayas disfrutado nuestro compartir. Si te gustó el episodio, dale clic a me gusta. Comparte a quien estimes que le va a gustar. Suscríbete a nuestro canal y dale clic a la campanita si quieres que YouTube te avise cuando subimos nuevos episodios.
También te invitamos a que si tienes interés, nos cuentes en los comentarios qué te ha parecido más interesante, útil o revelador. O dinos si en nuestro relato has descubierto elementos de inspiración para tu propia evolución. Gracias por interactuar virtuosamente con nosotras. Continuamos en el próximo episodio.